Saben, este viernes, junto con mi esposo y mi cuñada Yami, que aquí está, asistimos a una reunión de mi suegro. Estaba celebrando los 50 años de haberse graduado de la normal de varones. Y miren, fue una reunión muy preciosa, estaba llena de señores mayores, ¿verdad? Ya con pelito bien blanco, imagínense 50 años de haberse graduado. Y miren, fue una reunión donde todos llegaban, yo los miraba, se abrazaban y se decían unos a otros: "Ey, vos no has cambiado naditía". Nadita, te mantenés igualito o igualito, no igualito, porque eran varones que hace 50 años, imagínense ustedes. Creo que así somos todos, ¿verdad? Nos encontramos y decimos, hey, con algún compañero de la escuela, ¡ey, qué igualito que está! No te pasan los años por encima. Tal vez tenemos los mismos rasgos, pero sí realmente ya se nota. Pero como ya vamos en la misma edad, no se nota mucho. Pues miren, el suegro estaba tan encantado, fue una reunión muy bonita, una cena muy importante. Todo estuvo por varias semanas recordándonos, y hay que ir a la cena, hay que ir a la cena, no me vayan a dejar. Estaba feliz de esa cena y muchos de ellos se recordaban algunos apodos que se decían: el primi, el mono, el burro, yo no sé, los nombres de animales se ponían. Entonces, cuando somos invitados a una reunión que nosotros consideramos importante, como que nos brillan los ojos, como que con mucho tiempo de antelación estamos preparándonos hasta nuestros atuendos, ¿verdad? Ay, me invitaron a una cena, me invitaron a una reunión importante. Entonces empezamos a prepararnos con mucha antelación. El tema de hoy lo hemos titulado Invitados por Jesús. Ya iniciamos una temporada preciosa. Como verán, ya está decorado muy bonito. Tal vez si me regala agua, porfa, Vladimir. Iniciamos una temporada muy hermosa, que es la Navidad. ¿Cuántos de aquí ya pusieron su arbolito en su casa? Vamos a ver, levante la mano. Ya hemos decorado muchos nuestras casas, ya huele a Navidad, huele a tamales, huele a torrejas, huele a ¿qué más? A todo lo que comemos en Navidad, las calles congestionadas, el Black Friday fue hace 3 días, ¿verdad? Entonces, es una temporada que todos los hombres deberíamos, creyentes y no creyentes, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Dios que habitó entre nosotros, el Verbo hecho carne. Pero sabe, debería ser una temporada así, pero Jesús, el cumpleañero, se ha vuelto tristemente no en quien realmente es y representa, sino en un instrumento de marketing. ¿Saben por qué? Porque el mundo ama al niño Jesús. Es tan bonito amar al niño Jesús. Lo colocan en los pesebres de las tiendas. Vamos a los aparadores y todo está decorado con el pesebre, con el niño Jesús, con el nombre de Jesús, con la Navidad. Es tan fácil amar al niño Jesús, pero las aletanías, los cánticos, las reuniones de Navidad de nuestros niños. Pero el mundo realmente rechaza constantemente y no ama al verdadero y al real Jesús, el Hijo de Dios, el León de Judá que habitó entre nosotros, enseñándonos su palabra, a amarlos y dar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a leer lo que dice en Juan 14. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 14. Dice así, Juan 14, 21, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es tan fácil decir te amo, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Es bien fácil decir te amo. Pero realmente demostrar ese amor ya no es tan fácil. Imagínense que su esposo le dijera, mi amor, te amo. Pero que su esposo siempre estuviera lejos de usted, no la quiere ver, no quiere estar cerca de usted, duermen en cuartos separados. ¿Realmente hay amor ahí? ¿Verdad que no? Entonces, esa es la verdad. El mundo no ama al verdadero Jesús.
cuando se ven confrontados con la palabra de Dios, aquella palabra de Dios que confronta el pecado, que nos dice que lo que es blanco, que lo que es negro, que de una fuente no pueden salir dos aguas, tiene que salir o helada o salada o dulce, pero no pueden salir de una misma fuente dos aguas. Entonces, se ha convertido Jesús en un tipo de leyenda, en religiosidad y tristemente en marketing, como ahora lo estamos viendo. Ahora, imagínese usted si hubiese vivido en el tiempo de Jesús, cómo hubiese sido una cena con Él. Imagínese, una cena con Jesús. ¿Cómo se habría comportado usted en esa cena? Vamos a ver, cuando asistimos a la cena tratamos de comportarnos lo mejor que somos, ¿verdad? Y a nuestros hijos, ¡ay! Agarra bien contenedor, ¿verdad? Porque ahí con los dedos, no. Tratamos de tener el mejor comportamiento y ser los mejores. Entonces, ¿cuál habría sido su actitud en una cena real con Jesús en ese tiempo? Saben, en una ocasión Jesús fue a una cena y esa cena fue a la casa de alguien que se llamaba fariseo. Era un gobernante, no se llama fariseo, sino que era un tipo de personas, de hombres. Ya lo vamos a explicar quiénes eran los fariseos. Entonces fue a una cena y esa cena fue en la casa de un gobernante fariseo. Imagínense, es bien extraño porque los fariseos no crean que querían a Jesús. ¡Ja! No lo querían. Entonces, ¿cómo fue a cenar Jesús ahí? Seguramente lo invitaron para ver en qué lo podían cachar, porque ellos siempre andaban viendo cómo podían criticar a Jesús en todo lo que hacían y cómo podían casarlo en algo para poderlo acusar. Entonces fue a esa cena Jesús. Y en muchas de las prédicas escuchamos este sector de personas que se llaman fariseos. Y vamos a entender quiénes eran los fariseos. Los fariseos es una palabra que significa separado. Tenían un celo por la ley, su preocupación por cumplir la ley al más mínimo detalle. O sea, la ley de los profetas. Durante la cautividad babilónica hubo un celo por los judíos por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque debido a que ellos habían sido demasiado desobedientes, habían caído en ese cautiverio. Entonces de ahí se propusieron entonces a ser obedientes hasta la jota y la letra de todo para no volver a caer en ese cautiverio. Así surgen los fariseos, quienes con un buen sentido en un principio buscaron que el pueblo se mantuviera puro, apartado de las costumbres paganas de ese pueblo helenista. Entonces, significa, de ahí es donde viene la palabra fariseo, eran separados del pecado. Entonces, sí tuvo como que la buena intención, ¿verdad? Empezó bien, pero al final los fariseos cayeron en un extremo. ¿Por qué? Porque se preocuparon tanto por seguir la ley, toditita la ley, que se olvidaron realmente del significado de la ley real, porque Dios la había dejado, que era para guardar los corazones de los hombres. Amén. Creían que agradaban a Dios haciendo las obras, en lo cual se esmeraban tanto haciendo obras. Ellos se creían superiores, ellos se creían que eran los mejores. Ellos, es más, imagínense, eran separados del pecado, pero realmente se separaban de la gente porque ellos se creían que nadie era mejor que ellos. Además, era un grupo sectarista. ¿Por qué? Porque para poder llegar a ser fariseo, tenían que pasar por un proceso donde los tenían que estar chequeando para ver si podían ser aptos para pertenecer a ese grupo. Pero también eran personas como usted y como yo. No vaya a pensar que los fariseos eran solo sacerdotes, ¿verdad? Tenemos esa como pensamiento, que los fariseos eran sacerdotes. No, eran personas como usted y como yo. Pero sí, claro, había muchos sacerdotes, como eran tan religiosos, llegaban a ser sacerdotes. Entonces, los fariseos no podían aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús comía con los publicanos, Jesús permitía que se acercaran las prostitutas donde Él, permitía que los pobres se acercaran donde Él. Además, ¿cómo un fariseo iba a aceptar a alguien que se decía ser hijo de Dios y que caminaba encima de un burrito? ¿Verdad que parecía tan ilógico? Entonces,
Esos eran los fariseos. Jesús les llamaba constantemente, ¿cómo? A ver. Eso, Eliana, eso, hipócritas les decía, ¿verdad? A cada momento Jesús, usted lo va a leer en el Nuevo Testamento, Jesús les decía hipócritas y se los decía en su carita, no andaba dando vueltas ni nada, les decía hipócritas. Además les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué les decía sepulcros blanqueados? Porque ustedes van a los cementerios y normalmente se ven tan bonitos, ¿verdad? Llenos de flores y se ven tan hermosos, pero por dentro lo que hay es muerte. Entonces, así les decía, parecen tan buenos, ellos hacían obras, les regalaban a los pobres, y miren, y cuando les regalaban a los pobres, lo hacían para que los vieran los otros. Era un evento, ¿verdad?, que todo el mundo viera que ellos regalaban, pero por dentro, ¿verdad?, eran egoístas, eran sectaristas, andaban viendo quién fallaba para ahí nomasito lanzarle la piedra, y eran terriblemente religiosos. ¿Amén? Entonces, en esta cena a la cual Jesús acudió con estos señores fariseos, ocurrieron varias situaciones que nos dejarán una lección. Acompáñenme a escuchar esta narración y veamos qué puntos vamos a considerar en esta enseñanza. Así que nos vamos a ir al libro de Lucas 24. Lucas 24. Versículo 15. Lucas 24, versículo 15. Perdón, 14. Ok. No, pero vamos a comenzar desde el 15. Vamos a comenzar desde el 15. Y dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto está ocurriendo en la cena, pongamos mucha atención. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Bien, vamos a ver, veamos este primer versículo 15. Dice, primero el fariseo, escuchen bien, el fariseo hace un tipo de brindis porque hace una bienaventuranza. Y dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto como confirmando que él estaría de hecho en la cena del Señor, en el banquete celestial, en el reino de Dios, en las bodas del Cordero. Si me ayuda con el versículo ahí, por favor. En las bodas del Cordero. Entonces, viene él y dice, bienaventurado el que coma en el reino de Dios. Como quien dice aquí, yo y mis compañeros vamos a estar departiendo en esa gran cena. Y además también haciéndole como un tipo de reproche a Jesús por tantas veces que le llamaba hipócritas, ¿verdad? Estas palabras brotaron con tanta seguridad, ya que ellos se sentían descendientes de Abraham y que además se adherían a esas normas y a esas leyes, por lo tanto les hacía y les aseguraba un lugar fijito en esa cena. Entonces, estas palabras fueron así. Entonces, Jesús ante este brindis de este fariseo,
inmediatamente narra una parábola, que es la que leímos. Las parábolas no son alegorías en lo que todo tiene un significado místico y que tenemos que descifrar. Cuando decimos vamos a escuchar una parábola, hay que descifrar lo que dice ahí en la parábola, es bien difícil. No. Las parábolas son instrucciones cotidianas para dejar un punto claro. O sea, en pocas palabras, son historias terrenales para dejar una enseñanza espiritual hacia nosotros. Entonces aquí vamos a ver la invitación de Dios y nos vamos a ir a Lucas 14. 14 del 16 al 17. Y dice así. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. El dueño de la casa representa a Dios, quien hizo una gran cena, dice ahí, y convidó ¿a cuántos? ¿A poquitos? ¿A cuántos? A muchos. Veamos estas dos palabras, gran y muchos. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos estas palabras? Gran y muchos. Que era un evento magno, era un evento grande, era un gran señor porque iba a ser una gran cena y además iba a invitar a muchos de ellos. Entonces era un evento magnífico, era un evento de gala. El banquete, en esta parábola, representa la salvación en su reino eterno y la celebración en las bodas del Cordero. Vea que muchos son los invitados, en este caso, la raza humana. La invitación de Dios para pertenecer a su reino, para compartir con Él en esas bodas del Cordero, es para toda la raza humana. Él no hace acepción de personas. Hay personas que creen en la predestinación de que unos nacieron para ser hijos del diablo y otros nacieron para ser hijos de Dios. ¿Saben? Sí, es cierto. Otros dicen que no, es que ese nació nunca se iba a ser creyente. Pero sabe, desde el momento en que Dios le colocó en el vientre de su madre, usted fue predeterminado para el Señor, para que usted tuviera la oportunidad de conocerle, para que usted tuviera la oportunidad de dedicarle su vida al Señor, de volver su corazón a Él, de volver nuestros caminos a Él, toda la raza humana. Entonces, cuando nosotros hacemos una cena, por ejemplo, si mi casa solo tiene capacidad para 10 personas, yo no voy a invitar a 100, ¿verdad? ¿Se imaginan qué hacinamiento? Todos comiendo así. Imagínense, Él hizo una gran cena e invitó a muchos. O sea que Dios tiene, imagínense toda la raza humana de todos los tiempos. Tenemos un Dios grande, omnipotente, omnipresente y poderoso, quien predeterminó y predestinó nuestras vidas desde un principio. Amén. Ahora, esta gran cena la invitación ha sido dada con suficiente tiempo de anticipación. Algunos estudiosos dicen que especialmente para nosotras las mujeres, para que nos alistemos con tiempo. Pero no es cierto. La invitación fue dada con tiempo, hace mucho tiempo atrás, para todos por igual, no solamente para nosotras las mujeres. Pero resulta que cuando mandó a su siervo a avisar que estaba ya todo preparado y que la cena estaba a punto de comenzar, ¿qué sucedió? Vamos a ver, ¿qué pasó cuando ya estaba todo listo y la cena estaba ya listo, ya todo preparado? ¿Qué pasó? ¿Comenzaron a qué? A excusarse. Empezaron a dar sus excusas. Y vamos a ver la primera excusa. En Lucas 14, verso 18. Lucas 14, verso 18. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Miren, qué excusa más ilógica, ¿cierto? ¿Verdad? Comprar una propiedad sin antes ir a verla. Yo creo que la única manera en que nosotros no iríamos a ver una propiedad es si nos la regalan, ¿verdad? Decía mi abuela, a macho regalado no se le busca chimadura. Pero si vamos a hacer una gran inversión y en una hacienda, es lógico, ¿verdad? Que ya tuvimos que ir a ver esa hacienda. Entonces, imagínense,
vea que este hombre, además de eso, usa una palabra que dice necesito. Dice, y necesito ir a verla. ¿Cuántos de los que estamos aquí ponemos una excusa utilizando esta palabra? Necesito. Esta palabra, cuando ponemos esa excusa justo a la par de esa palabra, pareciera que realmente fueron algo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy necesito atender mi negocio. Y quizá en toda la semana usted es desorganizado, totalmente desorganizado, y bien pudo hacer el tiempo para poder hacer ese espacio y que el domingo lo tuviera listo para estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Tal vez hoy necesito descansar. Ay, estoy tan cansado. Tivo trabaja. Ay, montones, ¿verdad? Yo, ay, no, está trabajando, sale a las 2, después va a trabajar. Yo no sé cómo hace, pero él siempre está aquí. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, hacemos eso por amor al Señor, porque queremos estar cerca de Él, pero muchos, ay no, hoy es domingo, el único día que puedo descansar, entonces mejor me quedo en mi casita, porque yo necesito descansar, ¿cierto? Hoy necesito hacer un informe, hoy necesito, y sabe, muchas veces esta palabra, estas excusas, hasta nosotros mismos no la creemos, ¿sí? Nosotros mismos no las creemos, porque la palabra de Dios también nos enseña que es engañoso el corazón del hombre y nosotros mismos nos podemos engañar con este tipo de excusas. Ahora, hay una necesidad más apremiante para el ser humano. El tiempo se está agotando. Por tanto, buscad a Jehová, mientras tanto puede ser hallado. Amén. Bien, vamos a ver la segunda excusa. En Lucas 14, 19. Vamos a ver qué fue lo que dijo este otro invitado. Y dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me excuses. ¿Qué les parece esta otra excusa? ¿Ah? ¿Qué les parece? En primer lugar, quien compraba en ese tiempo 5 yuntas de bueyes, no era alguien pobre, ni pobre ni de mediana, era alguien de mucho dinero. Entonces, dice que compró 5 yuntas de bueyes y que necesitaba irlos a probar. Y un gran señor que se daba el lujo de comprar 5 yuntas de bueyes, ¿creen ustedes de que iba a ir a probar esos bueyes? No, ¿verdad? Era una excusa súper mala, ¿verdad? Este otro dijo prácticamente lo siguiente, mira, está bien la invitación, pero yo tengo otros planes. A pesar de que la invitación fue dada con tiempo, no quiere aceptar la invitación, ya que al aceptar esa invitación va a afectar mis planes. ¿Cuántos de aquí hacemos planes? A ver, todos, ¿cierto? O caminan así como a lo que caiga, a lo que agarre. No. Todos hacemos planes, todos tenemos planes a corto, mediano y largo plazo. Pero saben, muchas veces queremos nosotros acomodar a Dios a los planes que nosotros tenemos. Y decirle, ay Dios, mira, yo tengo estos planes. ¿Cómo entras ahí en ese plan? ¿Le entras o no le entras? Queremos negociar con Dios, imagínense. Entonces, eso estaba pasando con este. Ay, no, Señor, mira, debo estudiar. Ahorita mi prioridad son mis estudios. Esos son mis planes. Entonces, la invitación mejor ahorita como que no va conmigo. Debo continuar siendo exitoso. El éxito me espera, está a las puertas y debo seguir camino al éxito. Entonces, no, ahorita no está en mis planes. Debo construir mi casa. Debo cambiar primero. Voy a cambiar primero. Porque si llego a la iglesia, se cae la iglesia, de tan malo que soy. Así que no, Señor, no está dentro de mis planes. Entonces, en lugar de ver cómo entra Dios en tus planes, lo que debes hacer es preguntarle a Dios si esos planes son los planes de Él. Porque dice la palabra de Dios que alejados de Él, nada, absolutamente nada, ¿qué?
podemos hacer. Y cuando dice nada podemos hacer, no es que nada podemos hacer ustedes, porque verdad que sí podemos hacer muchas cosas. Pero cuando dice nada podemos hacer es que cuando lo hacemos las cosas en nuestros planes, todo nos va a salir mal. Y nos va a salir al revés. Y nos va a salir mal. No como Dios quiere en sus planes. ¿Amor? ¿Amén? Recuerdo muy bien cuando empezaban a invitarme a la iglesia. Yo siempre tenía una excusa. Pero mis excusas ustedes eran mejores que esas. Yo creo que cada uno ha ido mejorando en las excusas. Entonces, eran mejores. Eran menos obvias que esas. Pero, ¿sabe? En estos tiempos donde el afán y donde la ansiedad reinan en este mundo, ahora las excusas son más prácticas. Ahora podemos excusarnos casi que todo el tiempo y siempre la excusa va a ser válida para nosotros mismos y para las personas. Pero ¿sabe? La palabra de Dios nos dice que delante de Él no vamos a tener ningún tipo de excusa. Delante de Él vamos a ser inexcusables. Así que tenemos que guardar mucho nuestros corazones. Recuerdo también en mi juventud, qué bueno que no hay lobo. Miren, en la primera no me dijeron nada. Ahorita sí ya. Pero también cuando estaba joven, hace muy poco tiempo, yo hacía viajes misioneros en la iglesia donde me congregaba. Y recuerdo ir mucho a Lempira, a Gracias Lempira. Y sabe, uno cuando está joven, él vive de andar con los muchachos, de andar ahí cantando, de andar ahí predicando. ¿Verdad, Carlos Rodríguez? ¿Te acordás? Montados en la paila, ¿verdad? Como los perritos que le dan en el aire. Es pinta andar en paila. Entonces, recuerdo mucho que en uno de esos viajes misioneros aprendí una lección que hasta el día de mi vida es una lección que nunca lo olvido. Recuerdo que fuimos a una iglesia que queda en una montaña, ustedes, porque nos llevaban no a las iglesitas del centro de Gracias Lempira, nos llevaban a unas iglesias, ¿verdad, Yamita? Allá por las montañas. Entonces, miren, ir allá, caminar hasta allá, nos tocaba caminar por collados como Jesús, por los valles, ¿verdad? Y llegar a ese lugar y, ¿saben? No había luz. No había luz, pero ¿sabe lo que la lección que siempre se me quedó mucho en mi corazón? Esas personas no tenían transporte y no caminaban de aquí al mall. No, esas personas caminaban cantidades increíbles para poder llegar al lugar donde ellos se congregaban. La lección fue tan grande en mi vida que cuando yo asistí a otra iglesia, nací en otra iglesia, se llama Jericín. De mi casa, de la Kennedy hasta Jericín son 3 kilómetros. Miren ustedes, era una odisea ir a la iglesia, porque las calles de tierra, así como nos va a tocar ahorita ya. Llegar a la iglesia era una odisea increíble, llegaba toda enlodada, tenía que llevar otros zapatos porque me tocaba cantar. Pero ¿sabe? El ver a estas personas allá en aquellos lugares, cómo se esforzaban por ir a la iglesia, caminar todas esas leguas, decían ellos, todo eso para llegar a un lugar y disponer su corazón para poder adorar a Dios y aprender de su palabra, hasta el día de hoy me han servido mucho. Y saben, yo me iba en busito chiquitito, yo caminaba un montón y hasta la fecha. Ahora tenemos tantas, pero tantas ventajas. Ustedes tenemos buses, tenemos taxis, tenemos radiotaxis, nos podemos ir caminando, hacemos ejercicio. No pongamos excusas, hermanos. Dios siempre está esperándonos. Siempre podemos hacer un esfuerzo por estar en este lugar aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Me ayudó mucho a valorar las comodidades que tenemos los capitalinos. La tercera excusa, vamos a verla. Esa está en Lucas 14:20. Lucas 14:20. Vamos a ver esta tercera excusa, a ver si nos convence un poquito más que las anteriores. Dice, y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vamos a ver. Miren, vamos a ver. Cuando escuchamos esta última excusa, creo que es la excusa más risible de todas. Es la más risible, pero ¿saben por qué? Porque la vamos a enmarcar en el contexto histórico de ese tiempo. En la sociedad judía del primer siglo, las mujeres no estipulaban lo que el hombre podía hacer. ¿Por qué? Porque las mujeres valían prácticamente cero. No tenían voz
ni voto. Las mujeres eran como un utensilio, que si el esposo la usaba por un rato y ya no le gustaba cómo cocinaba, ya no le gustaba cómo le contestaba, ya no le gustaba si cuando llegaba no le quitaba las sandalias, ¿sabe qué? Le podía dar carta de divorcio por cualquier cosa. El valor de la mujer era nulo. ¿Saben? Tanto así que Pablo, él no permitía que las mujeres enseñaran. Pero, ¿por qué Pablo no permitía que las mujeres enseñaran? Porque ¿qué iba a enseñar una mujer que no le era permitido aprender? ¿Qué iban a enseñar esas mujeres? No tenían acceso a poder aprender. Entonces la mujer no valía nada. Por eso les digo, esta excusa en ese tiempo era la más risoria de todas. Yo me imagino los fariseos, ¿verdad? Así como que todas las excusas que le estaba contando. Entonces, además, la mujer no valía nada. Por lo cual esta excusa era casi que ridícula. Además, notemos que ni siquiera en esta excusa, ni siquiera pide disculpas. Y ni siquiera dice, excúsenme. En las anteriores sí dice, ¿verdad? Por favor, excúseme. Así como decimos hoy, no, y no pude ir porque amaneció con mucho frío. Mejor me quedé en la camita, excúseme. Pero aquí está diciendo un no rotundo. Un rotundo no con una excusa tan mala. Y esto podemos encontrar muy a menudo. Personas que no quieren saber nada de Dios. Personas que para ellos, Dios, nada. Es solamente marketing. Ahora, para vender sí va en la Navidad. No, ahorita sí voy a aprovechar al niño Jesús para vender mucho en esta Navidad. Entonces, dice un no rotundo. Tu invitación no tiene lugar en mi vida. Tengo algo muy personal que tengo que hacer ahora y punto. No me interesa. En un matrimonio, para que todo esté bien, ambos deben de buscar de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta a las esposas. ¿Desean un esposo fiel, amoroso, buen padre, dedicado, amante de Dios? Respondan ustedes. A ver, amén, digan, eso. Sí, claro, todas queremos un esposo así, ¿verdad? ¿Saben quién debe ser primer lugar en el corazón de su esposo para que usted lo pueda tener? ¿Así? Dios. Dios, no es su familia. Ahora esposos, ahora les toca a ustedes. Desean una esposa fiel, responsable, mujer sabia, que edifique su casa, que cocine. No, eso es mucho mucho pedir. No. Eso es mucho pedir, no. Eso es mucho pedir, hasta ahí no. Entonces... Sí, varones, sí, ¿verdad? ¿Quién debe ser primero entonces en nuestras vidas? Dios, no nuestra familia. Ay, no, la familia es primero. Sí, la familia es muy importante. Después de Dios viene nuestra familia. Pero el primer lugar siempre debe ser Dios en nuestros corazones. ¿Amén? El padre de familia, ahora vamos a volver a nuestra historia. El padre de familia se enojó tanto. Y yo creo que con justa razón, ¿cierto? Cuando usted invita a alguien a una cena y se esmera. Pues recuerdo que una vez invitamos, creo que una taqueada fue la que hicimos. Hace muchos años hicimos una taqueada con mi esposo. Y no llegó casi nadie. Todos comenzaron a excusarse así como, como la parábola. Y recuerdo ustedes que comimos tacos, ustedes como por 2 semanas. Tacos de desayuno, tacos de almuerzo. Cuando hacemos una cena y tenemos invitados, nos esmeramos tanto, ¿verdad? Para que esos invitados puedan asistir. Desde el principio, desde la creación, el Padre se ha esmerado tanto para que nosotros podamos estar en su cena. Se ha esmerado tanto que dio aún lo más valioso que Él tenía, que era su propio Hijo, para que nosotros pudiésemos estar en ese lugar a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él lo dio todo. Y saben, este jefe de familia se enojó y creo que con justa razón, ¿cierto? Sus invitados no correspondieron a la generosidad y su amabilidad y se comportaron de una manera frívola e indiferente. Es más, yo creo que hasta lo ofendieron. ¿Por qué? Porque le avergonzaron diciendo unas excusas. ¿Y unas excusas tan qué?
tan más risorias y tan más ilógicas, y avergonzaron. Y así sucede muchas veces. Jesús está allí tocando la puerta constantemente a nuestros corazones y nosotros sencillamente decimos no. Sencillamente ponemos las excusas para no atender la voz de Él. El jefe de familia había gastado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y demasiado dinero. Así que no se iba a cancelar por ningún motivo esa reunión. Es más, la celebración va a continuar, pero esta vez con un grupo de invitados diferente, distinto. Veamos, Lucas 14, del 21 al 22. Y dice así: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. La idea de invitar a este grupo de personas por este hombre rico era tan absurda como que los primeros invitados rechazaran la invitación a esta gran cena de gala, ¿cierto? ¿Cómo este gran señor iba a invitar a este grupo de personas? Los ciegos, los mancos, los cojos. Era absurdo, ¿no? Pero también fue absurdo que esa primera invitación que él hizo, a esa gran cena de gala con un gran señor que les esperaba con los brazos abiertos y que iba a dar todo de gratis. Porque cuando nos invitan a una cena es de gratis, ¿cierto? ¿O cuántos pagan por ir a una cena? Cuando los invitan va. A ver, cuando es de gratis, ve, cuando es invitación es de gratis, no pagamos nada. Y este gran señor había hecho esta gran cena de gratis, pero muchos le rechazaron, todos le rechazaron, por decirle así. Entonces, la invitación se hizo a otro sector. Así vino, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Entonces es aquí donde se cumple esta parte, donde fue por los pobres, por los mancos, todos aquellos que representan que están en una bancarrota espiritual. No es que es por literalmente enfermedades físicas, sino que realmente dicen: yo sí necesito de Dios. Yo sí no tengo el derecho de estar allí en esa cena. Yo no me hubiera esperado estar en esa cena invitada por el gran Señor. Yo no merecía estar en ese lugar de privilegio. Nadie hubiese dado nada por mí. Nadie. Eso es declararse en bancarrota espiritual. Por eso el Señor es que extendió su invitación. No solamente al pueblo judío, sino a nosotros los gentiles. Para que pudiésemos estar también celebrando en las bodas del Cordero. Amén. El enojo del padre de familia que había preparado era notorio. El costo para la cena fue muy alto, por lo que finaliza diciendo en el versículo 24. Nos vamos a ir al verso 24. Lucas 24. Y dice así: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Gracias, Jan. Ninguno, dice, de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Estaba enojado el gran Señor? Sí. ¿Era justo que estuviera enojado? Sí. Habían rechazado su invitación. Quienes no aceptan la invitación de Dios van a enfrentar el enojo de Dios. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y esta es la parte que no le gusta a las personas que se les predique. Esta es la parte que es incómoda, así como que todo iba bien en el mensaje hasta que llegamos a este pequeño punto,
donde me empiezan a decir que que la palabra me enseña que si estoy en pecado, ¿qué pasa? No puedo tener una relación personal con Dios. Yo necesito darle ese lugar a Dios en mi corazón. Debo decir no a todo aquello que a Él no le agrada. La instrucción a su siervo dice: ve pronto, la cena ya está lista. Busca a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Todas aquellas personas que dicen tener una necesidad de Dios en sus corazones. Amén. En ejemplo de esto fue Pablo. Pablo dice fue fariseo de fariseo. Era conocedor de la ley. Era un hombre erudito, era un hombre para todos los fariseos. O sea, Pablo era Pablo entre los fariseos. Era Pablo. Y saben, Pablo dice que escatimó todo eso, dice, como basura para poder depender de la misericordia de Dios todos los días de su vida para su salvación. Ahora vamos a la invitación personal. ¿Saben por qué? Porque cuando recibimos una invitación para una cena, normalmente ahora en esta temporada de la Navidad, si lo invitan, por ejemplo, de su empresa, no va a ir el gerente general, ¿verdad?, a decirle: Jimmy, te invito a la cena. ¿Vas a ir? Tienes que ir. Y va a estar insistiéndole todos los días para que vayas. No, normalmente ¿qué hacen? Vamos a ver. Nos mandan un correo, ¿verdad? Están invitados a la cena de gala en tal lugar, en tal fecha. Si quieren van y si no quieren no van, va. A ellos no les interesa. Pero ¿sabe? Aquí este gran Señor no solamente hace una invitación general, sino que hace una invitación realmente personal. Y esta invitación preciosa está en el libro de Apocalipsis 3:20 y lo vamos a buscar. Apocalipsis 3:20. Dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Miren qué bonito. Esta palabra es preciosa, porque aquí Jesús nos está haciendo una invitación muy personal a cada corazón. Él se toma el tiempo de estar con su Espíritu Santo todos los días de nuestra vida hablándonos. A los que no son creyentes les está insistiendo, ya sea a través de un problema, ya sea a través de una necesidad, ya sea a través de un compañero de trabajo, ya sea a través de los pajaritos que cantan en la mañana. Él nos está hablando constantemente. Y a los que somos creyentes, todos los días de nuestra vida podemos ver la misericordia de Dios en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, porque hasta aquí Dios ha sido fiel. Hasta aquí Dios ha sido fiel. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Dios lo ha buscado en este caso. Él amablemente le dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Es bien feo ir a reuniones obligados o por compromiso, ¿cierto? ¿A cuánto nos ha tocado ir a reuniones obligados o por compromiso? Levante su mano sin pena, usted o solo yo. ¿Verdad que es bien feo ir así como obligado? Tenés que ir, como cuando le digo a uno de mis hijos o a mis hijos: tienen que ir ustedes, acompáñenme. Entonces, esta invitación es muy especial. ¿Saben también por qué? Porque siendo un Dios omnipotente que puede obligarnos a asistir a esta reunión y obligarnos por nuestro bien, porque nos ama, aún así nos regaló algo que se llama libre albedrío, que nosotros podemos decidir si vamos o no vamos, si tenemos comunión o no tenemos comunión con Él. Lo primero es poder escuchar su voz. No todos pueden escucharlo porque no le dan la oportunidad a Dios. Dios nos habla de muchas maneras,
Pero el segundo paso es escuchar su voz y no solamente escuchar la voz, sino que abrirle la puerta. Esto es una decisión consciente, que yo vengo y le abro la puerta al Señor para que entre a mi vida y hacerlo mi Señor. No solo Jesús. Jesús entra a mi corazón y pasa. No, es hacerle Señor de mi vida. Es cuando venimos y le decimos, tú eres mi Señor. ¿Cuántos escuchan a la gente decir Señor? ¿Saben lo que significa Señor? Dueño. Dueño. Jefe. Cuando alguien le dice algo, usted lo hace. Y yo lo haré. Y te voy a obedecer y voy a ir donde tú quieras, Señor, y aquí en la iglesia lo voy a hacer. Y cuando llamen para ir a predicar, yo lo voy a hacer, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Pero cuando el Señor le dice a través de un hermano de la iglesia, hermano, acompáñeme a evangelizar, acompáñame a llevar esta palabra. Ay, no, es que estoy ocupada. ¿De dónde vienen las excusas? No tengo tiempo, no puedo. ¿Es su Señor realmente? No, es Jesús nada más. No es su Señor. Debemos hacer a Jesús nuestro Señor. Luego Él dice que Él entrará y después de que Él entre, dice ¿qué? Cenaré con Él. A ver, cenaré, a ver. Cenaré, ¿a dónde está? Cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener comunión. Vamos a poder tener esa relación personal con Dios. ¿Por qué será que pusieron una cena y no un almuerzo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque la cena en esos tiempos era el tiempo más especial. No era el almuerzo ni el desayuno, ustedes. Tenemos que marcarnos en ese contexto. Era la cena. Era un momento tan especial que ahora nosotros lo hemos dejado a un lado, porque en las cenas, ¿qué hacemos nosotros? Cada quien se va, los niños para el cuarto, los papás al otro cuarto, otros cenando y viendo tele, Pero la cena aquí representa una comunión, pero no una comunión normal, no una comunión de un desayuno o un almuerzo, sino la mejor comunión que podemos tener, el mejor tiempo que podemos compartir. Amén. Será triste para la humanidad que teniendo a Jesús tan cerca, las personas se pierdan. ¿Cómo está tu interior? ¿Has nacido de nuevo? ¿O eres un creyente? Pero eres un creyente que está lleno de excusas, como los que vimos ahora. Yo les tengo una buena noticia, así como decía esta parábola. Aún hay lugar, aún hay lugar. Para cerrar, solo quiero compartirles que en estas últimas 3 semanas, sí recibí 4 mensajes de varios jóvenes que han tenido expresando su preocupación porque se sienten afectados por la pornografía. Muchos jóvenes están siendo atacados y están siendo afectados por la pornografía. Es triste realmente ver cómo este mundo tiene tan envueltos a nuestros jóvenes en basura. Y miren, es tan fácil ahora para los jóvenes que puedan ver pornografía. Miren, como les decía la vez pasada, antes era como ¿qué? Misión imposible, ¿verdad? Conseguir una revista de pornografía ahora no, ahora es tan fácil hacerlo. Y los jóvenes se están viendo afectados por ello. Pero no saben que la llamada, lo que más me impresionaba era que ellos decían, yo no quiero que eso me afecte. Yo quiero cambiar. Yo quiero que Jesús me cambie, me transforme. Yo no me quiero ver afectado por eso. Otra de las cosas que expresaban era que se sentían abandonados por sus padres, que querían más atención de sus padres. Muchas veces nos dedicamos al estudio, al trabajo, al afán de la casa y nos olvidamos de nuestros hijos. Ellos necesitan de nosotros, necesitan atención. Llamaron para buscar guianza y buscar consejo. Solamente Dios y la comunión con Él va a hacer que todas esas cosas se vayan de nuestras vidas.
Y a uno de los jóvenes yo le decía, ¿qué está alimentando más usted? ¿Su carne o su espíritu? ¿Qué está alimentando? ¿A qué le está dando más tiempo a usted? ¿A su carne o al espíritu? Porque si está alimentando más su carne, entonces su carne está bien fuertecita. Pero si usted está alimentando su espíritu, va a ser más fácil decir que no a todas estas cosas. Jesús está a la puerta y llama a cada uno de nosotros. Padres, papás, díganle a sus hijas que son bellas, que son hermosas, que son lindas. Así no va a venir cualquier piltrajo de allá afuera a decirle, ay, qué lindas que son. Y ya se la van rapidito a envolver por el oído. Es importante que los papás les digan a sus hijas que son lindas y que son hermosas. Abrácenlas, ámenlas. Padres que tienen a sus hijos, enséñenles, dedíquenles tiempo, ámenlos, guíenlos. Jesús está a la puerta y llama, y nosotros somos responsables de guiar a nuestros hijos hasta donde está Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias Dios, gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú eres fiel, Señor Jesús. Aún y cuando nosotros, Señor, somos tan infieles, Señor. Aún y cuando nosotros, Dios, te hemos rechazado muchas veces, tú permaneces fiel. Y permaneces insistentemente ahí a la puerta llamando a cada uno de nuestros corazones. Tanto a los no creyentes como a los creyentes. Para decirnos que nos ama y que deseas tener comunión con cada uno de nosotros. En esta mañana, Dios, queremos decirte y queremos pedirte perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque tú lo diste todo. No puedes hacer más ya por nosotros porque diste a tu Hijo, a lo más preciado, a lo más grande. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y por tu fidelidad. Y si usted está aquí en este lugar y no ha recibido a Jesús en su corazón, no en una oración, sino en su corazón, de forma voluntaria, yo voy a hacer una oración. Y usted puede repetirla después de mí, pero no solamente con sus labios, sino con su corazón. Señor Jesús, vengo delante de ti a pedirte perdón. Sé que te he fallado. Vengo a pedirte perdón por mis pecados, porque sé que no son gratos a ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Deseo tener esa comunión contigo de aquí en adelante. Quiero decirte gracias porque me amaste antes que yo pudiese amarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde usted está, vamos a adorar al Señor y vamos a decirle todos juntos que Él es fiel. Él es fiel. Y ahí donde usted está, con esa actitud de alabanza y de adoración,